Queridos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hermanos, qué privilegio para nosotros servirle al Señor, qué bueno cantarle al Señor. Y sean bienvenidos, como dice es de gozo y nos bendice su presencia. Bienvenido a la casa de Dios. Bienvenido, hermano, siéntase gozoso, siéntese alegre, porque le estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Busquen en sus Biblias, queridos, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Ya vamos, nos quedan 2 capítulos para capítulo 4, vamos a leer del 1 al 6. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer del 1 al 6. Amén. Si ya lo tenemos, ahí está, aparece en la pantalla, lo vamos a ir leyendo, queridos. Dice la Escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amén. Cierre sus ojos, querido. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Te agradezco por tu palabra, Señor, y te pido, Padre, con todo mi corazón que hoy nos hables a través de tu palabra, que podamos discernir, como dice tu palabra, entre los espíritus que muchas veces se nos hablan en la calle, si son de Dios o son del enemigo, porque el enemigo se viste como ángel de luz, pero no es ángel de luz, es hijo de las tinieblas. Pero Padre, danos sabiduría y entendimiento y háblanos hoy a través de tu palabra, Señor, para que podamos entender conforme a tu voluntad. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. 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 Sentaros, queridos hermanos. Ya llevamos unos días con este hermoso capítulo, este hermoso libro, que es muy bonito. A mí me ha gustado y me sigue gustando, porque es la santa palabra de Dios. Y dice la palabra, mire, el apóstol nos advierte a nosotros los creyentes, porque si nos damos cuenta, hoy se ha levantado un montón de falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, y están engañando a mucha gente. Y el Señor nos habla a través del apóstol Juan y le dice: amaos, nos dice el Señor, mire, amaos, porque Él nos ama a nosotros. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y cómo sabemos nosotros si lo que estamos escuchando es de Dios? ¿Cómo lo sabe usted? Por eso nosotros tenemos que empaparnos de la palabra. Y en caso que de momento no tengamos la Biblia, preguntemos, ¿dónde está escrito? Porque es así como nosotros enfrentamos las cosas y las comprobamos, como los de Berea. ¿Se recuerdan? Los de Berea, ellos iban a las escrituras para ver si lo que les enseñaban los apóstoles era cierto o no era cierto. Entonces vemos que hoy hay un peligro bastante fuerte sobre los falsos maestros, y Juan lo advierte, que el mundo está lleno de personas que engañan
y enseñan doctrinas engañosas, valga la redundancia, porque hoy es así, hoy en día se han levantado muchos diciendo que Dios, el Señor Jesucristo, no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, que no hay infierno, que no hay vida después de la muerte. En fin, muchas cosas que hoy se han levantado y mucha gente cree. Aparte que el enemigo trabaja duro inclusive para convencerle a usted, para convencernos, y caemos en el error. A ver dónde, porque el diablo trabaja arduamente para desestabilizarnos. Pero vemos en su contexto, probablemente combatía en aquel tiempo con el gnosticismo, que era una corriente que negaba que Jesús hubiera venido en un cuerpo humano y real, porque dice que Dios es santo, Dios es espíritu, y no podía contaminarse con el ser humano. Pero Dios lo decidió así, enviando a Jesucristo por medio del Espíritu Santo a María, para que nuestro Señor Jesucristo creciera como humano en el vientre de María, y a los 9 meses pues dio a luz, como todo ser humano viene aquí a la tierra. Vemos ahí, vayamos a San Lucas 1:35, que no pierdan. San Lucas 1:35, vemos, es más fácil. En Lucas 1:35 dice la Escritura, miren lo que dice. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién vino sobre María? El Espíritu Santo. Se posó, por eso dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la gente muchas veces lo niega, pero la Biblia nos lo enseña que así está escrito la palabra de Dios. Y entonces por eso es que hoy muchos se han levantado. Por eso la Escritura nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido de este mundo. Los creyentes no debemos aceptar cualquier mensaje solo porque quien lo dice o quien menciona a Dios, es que habla de Dios, dice, pero parece espiritual, pero muchas veces no es espiritual. Recordemos que el diablo se viste como ángel de luz, y el diablo, dice la Biblia, que tiene sus ministros que andan aquí en la tierra engañando a la gente. Por eso dice, debemos probar si los espíritus son de Dios. Probar significa examinar las enseñanzas, comprobarlas con la verdad de la palabra, ir a la palabra para comprobar si realmente esa enseñanza viene de Dios o viene del hombre. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿se recuerdan que Él dijo: este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran, porque están siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres? La palabra del Señor es clara. Veamos qué nos dice Hechos 17:10. Mire cómo así debemos nosotros ser como eran los de Berea. Hechos 17:10 dice la Escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y el 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira, así debemos nosotros de ser. Cada vez que finaliza una enseñanza aquí en la iglesia, vaya usted y compruébelo. Si de repente me pude haber equivocado, porque soy humano y del que tanto habla se equivoca. Pero vaya usted a la palabra, y así como los de Berea dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
Y que dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así debemos nosotros hacer, queridos hermanos. Comprobar cada palabra, comprobar cada cosa que dice el predicador, si es de verdad como Dios lo ha mandado o se lo está inventando. Por eso dice, tenemos que tener discernimiento, y el discernimiento tiene que ser muy importante, porque dice la palabra, amaos. Y el ser amados por Dios implica ser cuidados, pero también advertidos, para que no caigamos en el error, para que protejamos nuestra fe, porque dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que protejamos nuestra fe y no desviarnos de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Está aquí en la palabra. Todo lo que usted tiene ahí en su Biblia, que es la misma creo que tengo yo, a menos que usted traiga otra, pero tenemos la misma Biblia ustedes. Todo lo que está ahí en la Biblia es la palabra de Dios, es la doctrina, es las enseñanzas, es la ley de Dios, y ahí no nos salimos, porque si nos salimos siguiendo hombres, siguiendo falsas enseñanzas, porque hoy hay muchos, y usted conoce muchas personas, veamos qué nos dice, cómo nos advierte el Señor allá en San Mateo 24, 4 y 5. San Mateo 24, 4 y 5. Dice la Escritura. Mire, ¿cómo dijo el Señor? Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué dijo? Mirad que nadie os engañe. Miremos que nadie nos engañe. ¿Qué dice? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Busque usted en el internet y se va a dar cuenta cuántos falsos cristos han existido hasta hoy en día. Hay un montón. Hay uno en Brasil, hay uno en Rusia, hay uno, varios en Estados Unidos, uno en Canadá, que son los cristos que se han encarnado. Andan con la melena así larga, se visten así con túnicas y afirman ser el Cristo. Y aquí el Señor lo dijo. Por eso no nos engañemos nosotros, pero nosotros mantengámonos firmes en quién hemos creído. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, no le creamos a ellos, porque dice la Escritura, dice que harán muchos milagros harán. ¿Y quién hace un milagro? Es que Dios, entonces es hijo de Dios. No creamos a todo, queridos hermanos. Ahora se está levantando muchos falsos. Dice, vamos a ver si lo dice aquí. Si no, está en otro versículo, creo que. Pero miren, vayamos a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Se recuerdan que en el Antiguo Testamento ya existían los falsos profetas? Ya existían. Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mire qué tremendo. Y por la avaricia harán muchos de vosotros, harán mercadería de vosotros. No está hoy la doctrina de la prosperidad que dice, oye, siembra para el Señor, dame 100, dame 200 y el Señor te va a bendecir, pero tienes que sembrar, como dijo aquel hombre, dijo que el Señor me ha mandado a abrir portales, pero tienes que traer, tienes que ofrendar, tienes que dar. Si es cierto, hay que dar, hay que ofrendar, eso sí,
La Biblia hay que darle a César lo que es de César, dijo el Señor, y a Dios lo que es de Dios. Usted puede dar con todo su corazón, dé con generosidad, pero no espere recibir nada del Señor, sino usted dele al Señor por lo mucho que Él le ha dado. No le voy a dar para que el Señor me dé, sino de lo mucho que Él nos ha dado, nosotros le damos a Él en agradecimiento. Nos regala la vida, nos regala la salud, nos regala un trabajo, nos podemos mover de un sitio a otro, nos ponemos de pie, podemos respirar, podemos mirar, podemos oír, podemos hablar, en fin, muchas cosas por las cuales al Señor le podemos alabar. Pero mire, todos esos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles hoy se están levantando y están engañando a muchos. La Biblia lo dice, y por la avaricia harán mercadería de vosotros, con sus palabras fingidas. Palabras fingidas. No son palabras honestas de la Biblia. No son. Tengan mucho cuidado en eso. Oh, pero es que puede decir, si está en la Biblia, haga todo lo que está en la Biblia. Si está en la Biblia. Y de ahí en adelante. Pero hágalo todo para la honra y la gloria de Dios. Vamos a otro versículo. Primera de Juan 2:8, ahí mismo donde estábamos, en ese mismo libro, 2:8. Perdón, 2:18. Estoy equivocando. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, dice, mire, ya estamos en los últimos días. Ahora pongámosle atención a la palabra, que la palabra se está cumpliendo, y se está cumpliendo justo como el Señor dijo, ni pasará ni una tilde ni una jota hasta que todo se haya cumplido, y se va cumpliendo, así que tengamos mucho cuidado y no le hagamos de la vista gorda, porque el Señor viene, el Señor está ahí ya para venir, y dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y eso usted se puede dar cuenta. Dice, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchos anticristos. Así que, queridos hermanos, tengamos mucho cuidado. El Señor nos advierte. El Señor nos dice, cuando nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nos lo dijo el Señor hace más de 2000 años. A través de Juan. Así que tengamos mucho cuidado, queridos hermanos. Hagamos las cosas bien delante del Señor Jesucristo. Versículo número 2, primera de Juan 4:2. Vamos a ver ahí los criterios para discernir la verdad espiritual. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí Juan nos establece ese criterio para discernir la verdad espiritual. Cualquier espíritu o enseñanza que afirme que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, como nosotros lo afirmamos, como está escrito en la palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y poder, dice San Juan 1:14. Pero dice en el versículo 1, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Y luego se salta al versículo 14, y aquel verbo del versículo 1 se hizo carne, y nosotros creemos que Jesucristo vino en carne, que nació de una mujer, y vivió entre nosotros como un hombre que tuvo hambre, que tuvo sed, que se cansaba, tuvo que ducharse, en fin, todas las necesidades que pasamos nosotros, Él también las sufrió. Siendo Dios, se hizo humano. Y por eso el apóstol exige que los creyentes comprueben si los maestros conocen a Jesús como el Hijo de Dios, que vivió y murió en un cuerpo humano real. Que lo afirme, que nosotros por fe creemos que Jesucristo nació, no lo vimos, pero ahí está la evidencia en la Escritura, y hay evidencias fuera de la Biblia que nos enseñan que Jesucristo vino a la tierra, porque
la historia lo reconoce antes de Cristo y después de Cristo, porque ningún otro personaje ha partido los tiempos, antes de Platón, después de Platón, antes de Sócrates, después de Sócrates, no, nadie. Pero Jesucristo vino antes de Cristo y después de Cristo, y lo reconoce el mundo, lo reconoce el mundo. Y si nosotros no lo queremos reconocer es porque de verdad muchas veces seremos cabezotas, pero aquí la palabra del Señor nos enseña que tenemos que reconocer que Jesucristo es real. El texto responde directamente a la herejía de estos que había un hombre que se llamaba Sirenito, y estos grupos afirmaban erróneamente que Dios era puramente espíritu, como les dije desde el principio, y por lo tanto era incapaz de contaminarse con el ser humano. Pero la Escritura nos dice otra cosa, y como enseñan también las falsas religiones, dicen todos son hijos de Dios, y no es cierto. La Biblia lo declara y afirma y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, pero la religión enseña que todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, sí, todos. Pero hijos solo aquellos que han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, según San Juan capítulo 1 versículo 12. Entonces vemos que Juan enfatiza la verdadera fe. Enfatiza que la verdadera fe requiere creer en la reencarnación de Jesús, una doctrina fundamental para la salvación, porque Jesucristo se encarnó en cuerpo humano y vivió entre nosotros. Miremos qué nos dice de Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3. Y dice la Escritura: por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de... Vamos a ver. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Mire, porque usted y yo le decimos a nuestro Señor Jesucristo Señor. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que vive en nosotros, y eso nos garantiza que nosotros somos hijos de Dios, aunque a veces somos hijos rebeldes, pero el Espíritu Santo nos llama y nos enseña a que le podamos decir a nuestro Señor Jesucristo Señor. Dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a decirle Señor. Y usted lo dice con todo su corazón, y lo dice porque usted lo reconoce, convencido por el Espíritu Santo, que le está diciendo que Jesucristo es Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, como está escrito en Apocalipsis. Otro versículo, queridos, Primera de Juan 2:23, ahí mismo donde estamos, en el 2:23. Y dice la Escritura: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquel que niega a Jesucristo. ¿Cuántas, ustedes saben, religiones que niegan a Jesucristo como Dios? Ellos no tienen al Padre, no tienen al Padre. Lo estamos viendo aquí a la luz de la Escritura. Dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Denle aplausos al Señor, porque Dios es así. Dios es así. Por eso, queridos hermanos, nosotros esforcémonos por leer la palabra del Señor. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que more en abundancia la palabra de Cristo, para que cuando se nos dé la oportunidad, ya sea de predicar a alguien, o alguien se nos presenta ahí y nos empieza a hablar, nosotros tenemos que saber si esa persona es de Dios o no es de Dios. Amén. Amén. Seguimos avanzando. Versículo 3 de Primera de Juan: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual
Vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Mire que ahora ya hay muchos anticristos. Desde aquel tiempo ya el apóstol Juan lo decía, pero ahora se están levantando muchos y se levantarán más. Porque no son eternos. Nosotros máximo podemos vivir aquí 80 años y se muere y van surgiendo otros y saldrán otros y otros en otros países. Pero Juan nos advierte que todo espíritu que no reconoce que Jesús vino en carne humana no proviene de Dios, sino esto viene del espíritu del anticristo. Entonces vemos que este pasaje nos advierte, nos alerta a nosotros los creyentes a poner a prueba las enseñanzas que dan tales personajes. Nosotros tenemos que esforzarnos como los de Berea, que iban a las escrituras para ver si es cierto lo que estaban diciendo. Tenemos nosotros que esforzarnos, queridos hermanos, no dejemos que no nos quedemos con lo que nos enseña. Es que como lo dijo el pastor, y si el pastor se equivoca, pero es que lo dijo, pero es que se puede equivocar. Por eso la que nunca se va a equivocar es la palabra de Dios. Vaya usted a la escritura, lea la escritura, aparte un rato a escudriñar la escritura y busque la manera, pídale sabiduría a Dios y Dios le va a dar la sabiduría y la inteligencia para que pueda escudriñar y pueda discernir y pueda comprender la palabra de Dios. Vemos ahí que Pablo dijo que Juan nos alerta a poner a prueba las enseñanzas, ya que en aquella época ya habían falsos profetas y ahora hay muchos que están siendo influenciados por herejías. Y hay muchas falsas herejías, muchas sectas que se están levantando, enseñando cosas que no son de Dios. Vemos en el siglo I las corrientes filosóficas como el docentismo y el gnosticismo enseñaban, ya lo vimos ahí por este Sirenito, que enseñaban que no podía Jesucristo ser Dios, porque Dios es espíritu y no se podía contaminar con el hombre, no podía ser humano, y lo enseñaban y mucha gente sin duda creyó, pero la Biblia enseña otra cosa. Dice, ¿y qué enseñan? Argumentan, dice, todo espíritu no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, la negación de la carne. Argumentaban que Jesús era un espíritu o que el Cristo divino poseyó temporalmente, pero la realidad es que no sufrió y no murió como un hombre de carne y hueso. Lo enseñan muchas veces, pero la Biblia enseña que Jesucristo sí murió, fue crucificado, fue sepultado y que al tercer día resucitó de los muertos. Esa es la prueba que tenemos nosotros. Esa es la prueba, y no solo lo enseña la Biblia, lo enseñan otras literaturas que no están en la Biblia, pero enseñan que Jesucristo resucitó, y hay evidencia, totalmente hay evidencia. Entonces vemos aquí la respuesta de Juan, que Juan enfatiza que la verdadera fe exige creer en un Cristo histórico, 100% hombre y 100% divino. Así lo creemos nosotros, que Jesucristo, estando ahí humanamente, era 100% hombre, pero también 100% Dios. Si una enseñanza niega la encarnación real y la muerte y la resurrección del cuerpo, entonces es un espíritu engañoso, es un espíritu del anticristo, y nosotros no podemos estar siendo engañados de esa manera. Nosotros tenemos que ir a la escritura, y ahí en la escritura no hay pierde. Ahí usted se va a entender y va a aclarar cuando a veces estamos confundidos, va a aclarar sus pensamientos, y usted va a venir el Señor a través de su Santo Espíritu y le va a usted alumbrar la palabra del Señor. Por eso dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pero dice, pídalo con fe, no dudando nada. Vemos también aquí que el Evangelio, en este versículo, nos enseña que el mensaje del Evangelio depende de la humanidad y la divinidad de Cristo Jesús. Si Cristo no tomó carne, su sacrificio en la cruz no sería real.
no sería válido para la salvación. Pero Jesucristo murió en cuerpo humano como usted y el mío. Así murió el Señor Jesucristo. No es una leyenda, no es una historia, no es un mito. Alguien se lo inventó, no. Él existió, Él fue real. Por eso Juan llama a la iglesia a discernir, comprobando siempre cualquier mensaje con la verdad fundamental de las Escrituras. Juan nos advierte y nos dice que hay muchos que se están levantando. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos por ver la palabra del Señor. Miremos que nos dice segunda de Juan 2:7. Segunda de Juan 2:7, de 1:7, que solo tiene un versículo, un capítulo. Y dice la Escritura, porque muchos, miren, muchos, no dice unos, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos. Muchos. ¿Cuántos han salido? Muchos. Así que nosotros tengamos cuidado, queridos hermanos. Tengamos cuidado, porque nos hablan de este lado, nos hablan de este lado, nos hablan de allá, nos hablan de aquí. A veces nosotros no sabemos qué creer. No, pero es que habla bonito, no, pero es que dice, pero a veces que no, en sus enseñanzas. Yo estaba viendo desde mi país hace años, no ahora, ¿no? Pero lo dejé de ver. Un hombre que tenía una iglesia grande y predicaba 1 hora y no leía su Biblia. No leía su Biblia. Entonces, pero hablaba de la Biblia. Hablaba de la Biblia, pero ¿cómo sabía yo que era la Biblia? Si no me citaba el pasaje. Mamá, gracias. Pues mi amor. Es como que dicen lectura de tal. Y si no tengo la Biblia, solo me dicen lectura de Salmos. ¿Qué Salmo? ¿Qué tal que está leyendo otro libro? ¿Qué tal que está leyendo a alguien que se lo ha inventado? Y este señor tenía su iglesia grande, lo pasaban en un canal ahí. Y era así. Yo vi igual también pastor uno que es colombiano, es un hombre como de la calle, tiene un aspecto como de una persona que ha sido alcohólica y habla muchísimo de la palabra de Dios. Y a mí me impresionó de ver cómo dominaba. Y un día comienza el escucho que dice Sofonía, capítulo no sé cuánto, que la tierra se secará 7 veces más, se quitará todo el agua de eso y que por el exceso de calor que tenemos todas las personas morirían. Y yo fui y leí Sofonía y no decía nada de lo que había dicho. Entonces yo digo, ¿es que se lo inventa? Y si lo creemos, Claro. es que lo dijo. Por eso Ahí tenemos leer la Biblia. que comprobar la Escritura. Porque Y nos ahí engañan. hizo bien usted en ir a la Escritura. Yo fui y leí. Hizo bien, porque así se comprueba si es verdad o no es Es que verdad. hablan conforme a lo que están viviendo o se están viviendo. Pero tenemos que hablar conforme a lo que está escrito, porque el Señor dijo, escrito está. Escrito está. Y si está escrito, Claro. es como si vamos a un restaurante y pedimos la carta, y lo que hay en la carta, ahí no vamos a pedir huevos fritos si no hay huevos fritos. Frijoles y queso. No vamos a pedir, porque eso no va a haber. Tiene que estar lo que está escrito, eso hay. Por eso el Señor le respondió al diablo y le dijo, escrito está y escrito está. Y si está escrito, hagámoslo, queridos hermanos. Pero si no está escrito, no lo creamos. Son espíritus engañadores. Ya lo vimos aquí, dice el versículo, porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. El engañador y el anticristo. Otro versículo, 1 de Juan 2:22. Y dice la Escritura, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mentiroso. Mentiroso. Tengamos cuidado, queridos hermanos. Otro pasaje, 2 Tesalonicenses 2:7. 2 Tesalonicenses 2:7. Dice la Escritura,
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Miren, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que de momento hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia, el anticristo, el Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, este se va a levantar. Ahora hay quien lo detiene, el Espíritu Santo, que está en el mundo, que está gobernando las personas que son de él. Por eso dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces dice, se manifestará el versículo 8, cuando sea quitada la iglesia de la tierra, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu en su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Y toda esa gente, mire, a la larga, como no quieren creer, dice allá en Romanos 1:23 en adelante, que como no tomaron en cuenta a Dios, Dios también los entregó a una mente reprobada, como lo dice aquí el versículo 11. Por eso Dios, el versículo 11, les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios dijo, como le mandó a Saúl, ¿se recuerdan? Porque el espíritu que le atormentaba a Saúl venía de parte de Dios, era un espíritu malo, pero Dios le había dado permiso para que fuera a atormentar. No es que Dios tenga espíritus malos por ahí, no, sino que Dios le dio el permiso a ese espíritu para que fuera a atormentar a Saúl. Y entonces llegaba David a tocar el arpa, a tocar himnos, sin duda cantos espirituales, y el espíritu huía, dejaba a Saúl porque no podía soportar la alabanza. Pero cuando David dejaba de tocar, volvía otra vez el espíritu a atormentar a Saúl. Entonces aquí dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Dios envía cuando el hombre ya se vuelve tosco, cabezota. Dios les envía poder engañoso. Versículo 4. Todavía tenemos tiempo, queridos. Vamos a ver los dos últimos versículos. ¿Qué era? 4:4. Primera Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, dice. Hijitos, como 5 o 6 veces habla ahí en este libro, hijitos, con aquel amor, con aquel cariño, con aquella ternura nos habla nuestro Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es insignificante delante de Dios. Y tiene tanto poder como usted y yo le damos que tenga poder sobre nosotros. Pero si nosotros no le dejamos que gobierne nuestra vida y sometemos nuestra vida a Dios, dice, someteos a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Dice, porque no tiene arte ni parte en nuestra vida. Tratará la manera de ponerle alguna trampa, algo para ahí para que usted caiga. Pero usted sabe que aunque pueda caer, si le tentó al Señor Jesucristo, no diga usted, no, es que yo soy santo, no me va a tentar. Sí le va a tentar, sí le va a tentar. Pero usted ya sabe y ve la tentación y usted se aparta. No cae en la tentación. Pero nosotros tenemos que estar bien fundamentados en la palabra. Hay tentaciones que vienen y quieren destruir. Por eso dice aquí, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Significa que los verdaderos creyentes, aquellos de San Juan 4, 23 y 24, cuando dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Esa clase de personas busca al Señor, personas sinceras, personas íntegras, personas fieles, personas honestas, personas puras, aquellos que han obedecido al Señor y dicen, sed santos porque yo soy santo, pues yo voy a ser santo. Se compromete uno con el Señor
Por eso esto significa que los verdaderos creyentes tienen la victoria sobre los falsos maestros y el engaño espiritual, y usted va a triunfar porque usted va a escuchar, va a entender las escrituras. Por eso el apóstol nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido. Y esta es una confianza absoluta que tenemos, una confianza que no proviene de la fuerza humana, sino proviene del Espíritu Santo que habita en el creyente. Esa fuerza que el Espíritu Santo nos da la victoria sobre todo espíritu inmundo, el cual infinitamente es más poderoso, porque la Biblia lo dice, porque es mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si vemos aquí en este capítulo, los primeros versículos de este capítulo, Juan nos alertaba y alerta y sigue alertando a la iglesia sobre la proliferación de falsos profetas que enseñaban doctrinas erróneas a la iglesia. Porque muchos, y hoy siguen enseñando muchos, falsas enseñanzas que no son bíblicas, parece que son bíblicas, pero entrarán encubiertamente ahí con cositas ahí que hablarán un versículo, pero lo sacan fuera de su contexto y no es como Dios quiere que sea la palabra de Dios. Entonces Juan, en este capítulo, en este versículo, llama cariñosamente a sus hijos, hijitos, apelando a esa relación familiar íntima que hay entre Dios y sus hijos. Porque usted tiene que tener una relación íntima con Dios todos los días. Tiene que tener una relación. Cuando usted tiene esa relación íntima con el Señor, usted es un campeón, usted ha ganado, porque el Señor pelea por usted. No es en su fuerza. Por eso dice, no es con ejército, ni es con espada, sino que dice, es con su Santo Espíritu, con el Santo Espíritu de Dios. Por eso dice, los habéis vencido, dice la frase, los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros. Esta es una certeza espiritual. Al tener la verdad de Dios en nosotros, al tener la verdad del Evangelio en nosotros, los cristianos no son engañados por falsas enseñanzas. Al tener a Jesucristo en nosotros, no podemos ser engañados fácilmente, aunque el diablo trabajará para engañarnos. Cuando dice aquel pasaje, no lo recuerdo bien ahora, donde dice, si es posible, engañará aún a los escogidos, cuando habrá señales y prodigios y habrá, y dice, si es posible, engañará aún a los escogidos. No dice que los engañará, si es posible, dice. Hay esa posibilidad, pero no va a ser así. Por eso dice, mayor es el que está en el mundo que el que está en nosotros. Dice Romanos 8:31, creo que dice, que es mayor es el que, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el Espíritu Santo que mora en cada creyente posee supremacía sobre cualquier poder. Posee toda la autoridad sobre cualquier poder, sobre cualquier tentación y sobre cualquier filosofía o sobre cualquier cosa terrenal. El creyente posee esa supremacía, ese poder, y no se deja engañar. Miremos qué nos dice Primera de Juan 5:4. Dice el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestra fe. Primera de Juan, sí que le dije 5:4, ¿verdad? Porque todo lo que es nacido de Dios, si usted es nacido de Dios, vence al mundo. Por eso dice Romanos 8:31 que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque nosotros por medio de la fe creemos todo lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. Creemos que existe el cielo. Creemos, como dice allá en 2 Corintios 5:1, que tenemos una casa preparada por Dios, no hecha de manos, porque todo esto se desvanecerá, todo esto se acabará, pero nosotros tenemos esa casa ya preparada por las manos de Dios, y que esa casa es eterna,
Mire ahí ustedes, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿qué dice? Tenemos un edificio, mire usted, un su edificio. Un edificio de cuántas plantas lo quiere usted, solo para usted. Tenemos un edificio. Si quizás no es un edificio, quizás yo me conformo con algo así, pero hecha por las manos de Dios, o con un rinconcito que me dé el Señor ahí, pero hecha por las manos de Él. Pero la Escritura dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternas en los cielos. Esa la tiene usted y la tengo yo, si creemos con todo nuestro corazón. Y aunque pase lo que pase aquí en la tierra, nosotros somos fieles al Señor y vamos a alcanzar la vida eterna. Pasemos al versículo 5. Primera de Juan 4:5. Dice la Escritura, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Porque todos los que le oyen a todos estos falsos son del mundo. Porque muchos no han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos creen que porque van a la iglesia, creen que porque cantan, creen que porque se sientan ahí, están fieles al Señor todos los fines de semana, ya son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, la Escritura lo dice, que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero también dice allá en San Marcos 1:15, cuando dice, el tiempo se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos ahí, el apóstol dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El apóstol advierte claramente a los creyentes sobre los falsos maestros y el contraste entre la verdad divina y los mensajes engañosos del mundo. El versículo dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ellos son del mundo, así que van a meter cosas del mundo, van a decir, mire, ¿cuántos quieren tener bendición? Van a decir, sí, dicen todos, pero háblenles de pecado. Eso no hablan. No hablan de arrepentimiento, no hablan de perdón, solo quieren bendición, bendición. Ofrende usted, ofrende. Eso es una corriente que está hoy en día, y la gente va detrás de las bendiciones. Y sí, dice, va a tener bendición si no se somete a la voluntad de Dios, porque el Señor dijo claramente, la verdadera doctrina de la prosperidad es aquella que usted somete su vida a Dios y la somete como la sometió Job. Job sometió su vida a Dios. ¿Y cómo lo tenía Dios? Tenía forrado en muchas cosas, como decimos nosotros así en nuestro lenguaje. El espíritu había hecho un muro de fuego alrededor de él y el diablo no podía pasar. Dice, ¿cómo no te va a honrar? Dice, ¿cómo lo tienes de bien protegido? Si nosotros, y este hombre era como usted y como yo. Imagínese Enoc, después de que tuvo a su hijo, ¿qué dice? Caminó con él 300 años en aquella integridad, me imagino, pero íntima con Dios. Que Dios dijo, bueno, este merece no conocer la muerte y me lo llevo en vida. Y se fue al cielo, así tal cual como nosotros. Imagínense que hoy desapareciera alguien aquí, se lo lleva el Señor, porque es aquella integridad que le gusta a Dios, aquella santidad. Así tal cual tenemos nosotros que ser. Tenemos ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos también de personajes que fueron fieles al Señor, aunque pecaron. David, un hombre recto delante de Dios, pecó, tuvo sus errores, pero él, que dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. ¿Por qué conforme al corazón? Porque él siempre estaba ahí con la presencia del Señor, y lo vemos en las lecturas, que él siempre va defendiendo a su prójimo, siempre, nunca he visto yo ahí en las lecturas que llevamos que es injusto en sus decisiones. Aquellos dijeron, no, a estos no le demos del botín porque estos se cansaron, esos 200 personas, y estos no. Y David dijo, no, parejo para todos, que se lleven solo su familia y ya que se vayan. Y David, no, para todos igual. Entonces vemos aquí este mensaje de los que son del mundo, las personas
que enseñan doctrinas falsas, ellos son del mundo. ¿Pueden aparentar? Sí. ¿Pueden fingir? Sí. Pero esto no significa que su naturaleza, su fuente de sabiduría o motivación estén centrados en los valores de Dios, sino están centrados en valores filosóficos y los deseos de la sociedad, lo que la sociedad quiere escuchar. Por eso, lo que el mundo quiere escuchar, ellos están ahí y para ganar gente. ¿Y qué les importa a ellos? Si ellos ya son del diablo, ¿qué les importa? Y engañar a la gente. Pero la verdad es que ellos son rebeldes delante de Dios. Son rebeldes. La autenticidad. ¿Y quiénes son su audiencia? El mundo les oye. Lo dice claramente, por eso el mundo les oye. La audiencia, los que escuchan, porque se sienten cómodos en ese discurso. No hay pecado, no hay condenación, ahí todo es libertinaje. No, que usted no se preocupe, que usted va a entrar al cielo, dice que no sé qué, que traiga esto, traiga lo otro. ¿Y quién dijo que a Dios se le puede comprar de esa manera? Nosotros tenemos que ponernos firmes con el Señor. Para poder entrar tenemos que ser obedientes a su palabra. Sed santos porque yo soy santo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, dice su palabra. Entonces vemos aquí en este pasaje que Juan utiliza estos versículos para enseñar a la iglesia que la popularidad de un mensaje no es una señal de que sea verdadero, sino nosotros, de hecho, si una enseñanza es aplaudida y aceptada por el sistema mundano, quiere decir que no es de Dios. No es de Dios. Suele ser una advertencia porque proviene de una fuente secular, de cualquier libro y no del Evangelio, o motivaciones. Hay motivadores cristianos hoy en día. Hay muchos motivadores que dicen, venga, haz esto y lo otro, pero y al final no enseñan la palabra del Señor. Veamos qué nos dice San Juan 3:31. San Juan 3:31. Dice la Escritura: el que es de arriba viene, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Mira, el que es de la tierra habla cosas terrenales. ¿Qué quiere la gente? ¿Quiere ser próspero? Sí, amén, aleluya. Traiga, pues, venga. Empiece a sembrar. Sí, dice. Pues engaña. Y al final no funciona. Es que el Señor me habló que usted tiene que dar. Yo creo que en Honduras pasó que el hombre vino de Estados Unidos y tenía su terrenito y empezó a ir a la iglesia, y el hombre le dice que el Señor le habló que no sé cuántos, estaba valorado en 400,000 o algo así, pero el hombre dice que el Señor le habló y le dijo que ese terrenito se lo donara a la iglesia y que el pastor le iba a dar 4,500, no sé si dólares, cuando el terreno valía 450,000 $, pero él le iba a dar ni el 1% de lo que valía. Y muchos caen, porque entre tú más siembras, vas a estar allá delante de la presencia del Señor. ¿Y quién dijo que la salvación se compra con dinero? La salvación es por gracia. Hay mucha gente. Hay muchos así. San Juan 15:19. San Juan 15:19 dice la Escritura: si fuerais del mundo, dice, el mundo los amaría lo suyo, pero como nosotros no somos del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Así que no se preocupe, querido hermano, si el mundo le aborrece. No se preocupe. Usted busque a Dios. Usted siga amando a Dios. Ahí va esa aleluya, ahí va ese gloria a Dios, ahí va. Y usted alumbre, con su vida alumbre a esos, para que esos que le critican
sean callados y glorifiquen a Dios, porque usted va a ser una persona íntegra, una persona intachable, y no le van a poder tildar nada de su actuación. Pero usted tiene que ser íntegra en todo el sentido de la palabra en su vida. Intachables, como dice, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté preparado, irreprensible, y que ese sea nuestro diario vivir, irreprensible, todos los días, porque no sabemos cuándo viene el Señor, y el Señor dice, sea irreprensible para el día de su venida. Pero ¿cuándo viene el Señor? Si yo supiera que viene dentro de 15 días, pues estos 10 días todavía me pongo ahí un poquito, pero ya a partir del 11, 12 ya me voy a poner irreprensible, intachable, para que cuando venga el Señor me encuentre así. Pero yo no sé cuándo vienes, y entonces todos los días tengo que estar intachable, todos los días, perfecto, todos los días en santidad, todos los días clamando al Señor, todos los días adorando al Señor, todos los días viviendo para el Señor. Y cuando usted siente, está viviendo una vida gloriosa en el Señor. Amén. Amén. Versículo 6, ya con esto terminamos. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y aquí nos damos cuenta nosotros. Nosotros somos de Dios, y cuando hablamos con otra persona que es de Dios, rapidito, cuando usted va y dice usted es cristiano, ya le entra en esa confianza, pero rapidito. Parece que se conociera del tiempo antiguo, solo porque es de Dios. Nos acaba de pasar. Solo porque es de Dios. Pero usted va a evangelizar a alguien ahí afuera que no es de Dios y no le voy. No, dice, no, gracias. No No, tienen nada. no tienen nada de Dios. Lo que es. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. Usted ve a alguien que está entregando tratados por ahí en la calle y le dan uno, porque no lo conoce. Si usted es hijo de Dios y le da uno, usted lo recibe con gusto, inclusive se pone a hablar de Dios con él. Ay, usted es, qué bien, me alegra que está evangelizando. Sí, me ha tocado a mí muchas veces aquí o en el metro. Uno rapidito coge confianza porque están hablando de Dios. Pero cuando uno va a hablar de Dios a personas que no lo conocen, no, porque dice, el que conoce a Dios, Dios nos oye, y el que no conoce a Dios no nos oye, y está, no nos oye, y se van y pasan. Y entonces ahí nos damos cuenta de que la palabra de Dios es verdad. Así que, queridos hermanos, les animo en el nombre del Señor Jesucristo a que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. El espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Cuál es el espíritu de verdad? El Espíritu Santo, que guía a los creyentes a la verdad sobre nuestro Señor Jesucristo. Y el espíritu del error es la influencia demoníaca detrás de las falsas enseñanzas y herejías que engañan a las personas. El espíritu de verdad y el espíritu del error engañan a las personas, y el espíritu de verdad convence, guía, instruye, capacita. El Espíritu Santo que vive en nosotros. Leemos 2 versículos y con esto terminamos. Primera de Corintios 14:37. Primera de Corintios 14:37. Dice la Escritura: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. Ahí está. Si nos creemos espirituales, reconozcamos la palabra del Señor como la palabra, autoridad máxima aquí sobre la faz de la tierra. Y ya está. Reconozcamos que Dios es un Dios del... Otro versículo. Primera Timoteo 4:1. Y dice la Escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a espíritus de demonios. Todo eso que no es de Dios, espíritus de demonios, espíritus engañadores. Así que no nos dejemos engañar, queridos. Seamos fieles a la palabra, leamos todos los días la Escritura. Aunque esté cansado después de su trabajo, esfuérzase un momentito para el Señor. O si no, hágalo al revés, levántese temprano. No está cansado,
levántese más, una media hora antes, lee su capítulo y ora en su momento y ya se va con fuerzas para buscar al Señor, a su trabajo mejor dicho, pero se va con la fuerza porque Dios le fortalece. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, todo va a ir bien, todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía. Por eso que sea Dios en nosotros el número uno en nuestra vida, el número uno en su trabajo, el número uno en su casa. Cuando ponemos a Dios así, las cosas empiezan a funcionar de la manera que Dios quiere que funcione. Y no digamos que se haga tu voluntad, Señor, y al final terminamos haciendo la nuestra. Sino le decimos al Señor que se haga tu voluntad y digámosle, enséñame, Padre, a poder entender tu palabra y hacer tu voluntad. Y si dejamos que el Señor vaya obrando en nosotros, el Señor va a ir haciendo su voluntad en nosotros. Es cierto, también nos va a podar, para que llevemos más fruto. Quizás esa poda va a doler, pero va a ser para la honra y la gloria de Dios. Pero hagámoslo con todo nuestro corazón, queridos hermanos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos, y que la paz de Dios esté siempre en su corazón. Denle un aplauso al Señor, queridos hermanos. Que Dios gobierne sus vidas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, queridos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.